Profesora, este es mi proyecto final sobre la selección de un material. En este caso vamos a estar trabajando dentro de los copes de engrane, específicamente el sprocket con diente que tiene la funcionalidad de romperse o fracturarse de cierta manera para proteger la maquinaria y el motor en caso de una diferencia de potencia. Su estudiante, Christian Robert, ID 107-1292. Básicamente de un acople, o cople en este sentido, es el concepto, en el concepto más básico. Son los que se entiende como una pieza mecanizada que se utiliza para solucionar problemas de incremento de torque, desalineamientos y aumentar la vida útil de la máquina. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar trabajando con el acople que se utilizan para máquinas de banda transportadora o conveyors en ese sentido. Aquí pasamos a la justificación del trabajo, en donde, dado la naturaleza de la pieza, esta es esencial para el progreso, mecanización y corrida de la banda transportadora. Ahora a la producción, o fase 1, por así decirlo, utilizando el método Ashby para la selección de un material. ¿Qué pasa? Tenemos que primero definir qué componentes y en qué nos vamos a basar. Dentro de aquí podemos ver que el Copla tiene varios componentes y obviamente cada componente tiene su propia definición de trabajo, objetivo y uso. En este caso nosotros nos estamos enfocando en los dientes de diseño especial o como se puede ver aquí en la imagen, simplemente un sprocket que consta de varios dientes dentro del mismo. Sus funciones son acoplar físicamente dos ejes transmitiendo el torque de un eje a otro directamente y a la velocidad constante. Compensar todos los tipos de desalineación entre los ejes acoplados sin producir tensiones o cargas. Esto viene cuando se conecta, por ejemplo, de la máquina o el motor seductor a la banda transportadora. O sea, no solamente tiene que estar alineado o derechos, sino que el COPE tiene como función, en cualquier desalineación, cualquier tipo de mal posicionamiento, proteger a las máquinas. Entonces también se usa para no tener pérdida significativa de potencia. Existen tres tipos de desalineación que deben absorber los acoplamientos rígidos, son de las paralelas, las angulares y las combinadas. Básicamente, una paralela es cuando los copletos están conectados de tal manera donde, aunque estén derechos, no están dentro del mismo, o sea, no están dentro del mismo eje. La tabla de desalineación angular, que aunque esté dentro del mismo eje, tienen una dirección, un sentido, no necesariamente diferente, pero un poco, perdón, no necesariamente contrario, pero un poco diferente. Y existen también las combinadas, que usualmente son las más problemáticas. Objetivo general. Nosotros queremos encontrar, mediante el método Ashby, el material óptimo para ejercer la función de banda transportadora, en este caso el acople, maximizando el funcionamiento agregado y la disminución de la huella ecológica. Objetivos específicos como queremos que en el desgaste encontrar un material que sea más resistente al desgaste, obviamente, y no se tenga que andar cambiando, por ejemplo, el cople dentro de la banda, flexibilidad, costo y unos costos bien bajos, y al igual que una flexibilidad por ejemplo, el tipo de material y una huella que sea relativamente, vamos a decir, positiva para el medio ambiente. Algunas aplicaciones que podemos ver para las bandas transportadoras pueden ser de la agricultura, alimentos, cemento, madera, papel y pulpa y minería. ¿Qué nos define esto? Básicamente con esta información sabremos más o menos los límites que necesitamos para poder tratar las informaciones requeridas para el uso de la banda transportadora. Si nosotros sabemos cómo va a trabajar la banda transportadora, nosotros vamos a saber la potencia que se necesita para el motor. Y al saber la potencia que se necesita para el motor, de ahí podemos sacar más o menos una idea de qué tipo de acople se necesita para la protección no solo de la banda transportadora, pero del motor en sí. Restricciones. Tenemos las restricciones no negociables y las restricciones negociables. En este caso, el precio y la biodegradabilidad es algo que no puede ser negociable, no es esencial, pero los no negociables en este caso sí son la resistencia al agua, dado a la naturaleza del trabajo, tenacidad, módulo de ion alto, resistencia a químicos suaves, o igual por la naturaleza del trabajo, si se trabaja con un tipo de material que bote algún líquido no natural, o sea, no agua, por así decirlo.
anticorrosivo, efectivamente, y alta resistencia al desgaste adhesivo. Esto es importante dado a que en este caso, el sprocket dentro del acople está constantemente en movimiento, pero nosotros no queremos que se desgaste por un constante uso. Queremos expandir la vida útil. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que queremos como propósito que ese sprocket o ese engrane dentro del acople sea de tal forma que en caso de una reducción de potencia, un incremento de potencia, o un problema encontrado dentro de la banda, donde se pueda haber afectado el motor, romperse o fracturarse de los dientes, de tal forma que se proteja el equipo lo más posible, reduciendo los costos, obviamente, y simplemente teniendo que cambiar el acople en sí. También queremos un alto límite elástico, dado lo que yo acabo de explicar. Entonces, filtrado. Es el MA1015, tiene una capacidad de torque de 2400 newton. Está aquí en la segunda fila de tamaño. Tiene un servicio pesado, nos dice la velocidad máxima en RPM y sus dimensiones. Por el factor o sea, la compensación del 2%, 0.2%. Tenemos el máximo y el mínimo. Aquí hubo un error, simplemente el primero el mínimo y el otro el máximo. Y tenemos el cálculo de la tenacidad a la fractura, que ya eso se le incluye dentro de la fórmula y nos da esos valores. Datos introducidos en... Comenzamos obviamente con el módulo de Young, tenemos un máximo y un mínimo, tenemos el límite láctico igual con un máximo y un mínimo, y en este caso se introduce la tenacidad a la fractura para como un máximo, para así, por ejemplo, no sobrepasar de esos valores, que es lo que queremos que en este caso, si se sobrepasa del valor, actúe de tal manera que se logre fracturar el material para proteger la banda transportadora y el motor. Nosotros necesitamos, dada la naturaleza del trabajo, que sea water resistant o aceptablemente, porque parte de casi todo el acople es cerrado, si no mal entendí. Oxidación al 500, a 500 Celsius. Esto se da dado a algunos procesos en específico, pero muy rara vez que, que trabajan con muy alta temperatura en el transporte de algunos materiales. Y tenemos también el adhesive wear, o por decir así, el gasto por abrasión. Entonces, nosotros necesitamos que obviamente sea relativamente bueno y aceptable, dado a que el acople siempre va a estar en contacto con otro acople, que es el que se une a la banda transportadora. Resultados, simplemente introduciendo esos resultados de una vez nos da 11 materiales posibles de 4026. No, aquí no se limitó dentro del Granta la familia de materiales, o sea que nunca se limitó a los plásticos, cualquier tipo de polímero, sino que se dejó eso como abierto. Y ya después pasamos a ranqueo para saber cuáles son los materiales más adecuados. Nosotros comenzamos con un gráfico comparativo entre el límite elástico sobre, en este caso, la tenacidad de la fractura. A simple vista, nosotros nos podemos dar cuenta ya que los cast iron o los hierros fundidos en este caso están muy por encima en su índice de lo que son el oro y la plata. Y eso nos ha dicho que para nuestro trabajo, que nosotros queremos que sí tengas en cierto grado una tenacidad para poder trabajar perfectamente bien y al mismo tiempo un buen límite elástico, que los hierros fundidos son más adecuados en este caso que los otros materiales visibles dentro de la tabla. Pasamos otra vez ahora a una comparación de precio y densidad. Esto es un índice que nos entrega, por ejemplo, el- la, los valores otorgados por Granta, en este caso. Nos damos cuenta de un principio, y obviamente dado también por lógica, que el oro y la plata en gran volumen
son excesivamente, o tienen, vamos a decir así, una diferencia excesiva en comparación a lo que son los hierros fundidos. Inclusive dentro de los hierros fundidos vemos cierto grado de diferencia, variando por ejemplo, por encima de el valor de uno, o sea, puede ser 2 3 hasta los, vamos a decir, 20 30 porque obviamente eso es una gráfica logarítmica. Pero después de eso, las platas y los oros tiran por los 1000 y 100.000. Eso son una cosa que hay que tomar mucho en consideración a la hora de una empresa, dado que nosotros necesitamos manejar con términos económicos. Y de aquí pasamos al próximo, vamos al final, primer ranqueo, el segundo ranqueo. Y el primer ranqueo obviamente fue el del límite elástico sobre la tenacidad de la fractura y el segundo fue con el índice de precio de la densidad. Y luego de tener un segundo ranqueo se hace una depuración de los materiales obtenidos para tener valores más realistas. Ahora pasamos a la fase de documentación. Tenemos ahora lo que es la matriz de ponderación. Con los 5 vamos a decir, hierro fundido obtenido dentro del ranqueo. Yo puse unas puntuaciones que van desde el 3 al 1, 3 siendo el mejor, el 2 siendo aceptable y el 1 siendo no favorable, con diferentes índices o focos, por así decirlo, que tienen que ver con nuestras restricciones negociables y no negociables. En este caso, aunque yo dije que algo negociable era la biodegradabilidad, algo no negociable en este caso es la huella de carbono o, por ejemplo, el reciclaje. Tenemos aquí en el índice 1 las huellas de carbono de los materiales. En este caso, todos los índices se encontraban cercanos, menos lo que terminan en GJL, que es el Gray Flake Graphite N GJL 100 y 150. Asimismo, pasamos al índice 2, que es con el límite elástico sobre la tenacidad de la fractura. Todos los valores serán cercanos, pero mediante una ponderación encontramos y dividimos, en este caso, los valores y al final teníamos lo que era el precio de densidad metido en la puntuación, una valoración. Obviamente nosotros tenemos como relativamente negociable, pero también importante, lo que es la biodegradabilidad o el CO2 footprint. Y como más importancia, pero no diferente, tenemos lo que son el precio, la densidad, tenacidad de la fractura y el límite elástico. Entonces, en la valoración yo le di un 20% a la huella de carbono, pero le di 40 y 40 a los otros, porque ambos son necesarios e importantes para tener el material óptimo que cumpla con los requisitos que nosotros queremos para el copler o el engranamiento en copler. Asimismo, nos dio un total con uno de los materiales que quedó en 100%. Los valores del Cast Iron Grey, Flake Graphite, van a estar en un anexo eh, que se estará al final. Y ahora se va a proceder a la parte de documentación de ese material en específico que ha sido como elegido el material más favorable hasta ahora, porque tenemos que ver si existe el material de por sí, si hay disponibilidad y cómo es su proceso. En el Cast Iron Flake Graphite, aquí tenemos una tabla con sus diferentes tipos de propiedades físicas y mecánicas. Entonces podemos ver el módulo de elasticidad, el número de Poisson, ductilidad, la dureza de Brinell, eh, su densidad, entre otros. Entonces, esos son valores obtenidos dentro de no solo el Granta, pero también comparado con datos de una manufacturera de hierro fundido gris en específico, que está anexado en el final. Generalidades. Ok. El hierro fundido, en este caso el que tiene la sigla NGJL, es un hierro gris o hierro fundido gris, en este caso porque también en especificación, que tiene como microestructura, tiene una microestructura de grafito. Lleva el nombre de color gris de la fractura que forma debido a su presencia de grafito
y es el hierro fundido más común y el material de fundición más utilizado según su peso. Este material existe de disponibilidad, existe manufactureras que lo producen a gran escala y no es un material que sea difícil de obtener, por así decirlo. Luego procederemos a los diferentes tipos de fábrica y entre otros. Se utiliza para carcasas donde la rigidez del componente es más importante que la resistencia a la tracción, como bloques de cilindros de motores de combustión internos, carcasa de bomba, cuerpo de válvula, cajas eléctricas y piezas decorativas. La alta conductividad térmica del hierro fundido gris y la capacidad específica del cabezal a menudo aprovecha para fabricar utensilios de cocina de hierro fundido y rotores de freno de disco. ¿Qué pasa? Nosotros, como tenemos un couple, tenemos que tener en cierta forma los mismos principios de un rotor de freno de disco, dado a que estos siempre van a estar en contacto, siempre van a estar rozando, por así decirlo, y queremos que cumpla con un cierto grado de utilidad. Como igual trabajan los rotores de freno de discos, nosotros tenemos aquí un motor conectado al couple. Si obviamente pasa algo donde, por encima del couple, obviamente el material elegido, que aquí esto es general, no simplemente específico, tratará de asimilar lo que nosotros queremos buscar, que es que se rompa si está que está por encima de la potencia esperada. Y después pasamos a lo que es estructura, que es una composición, dice aquí una composición química típica que se obtiene de una microestructura grafítica que va desde 2.5 a 4% de carbono, tiene un 3% de 1 a 3% de silicio, y se puede decir que el grafito puede ocupar desde un 6 a un 10% del volumen de un hierro gris. El silicio aquí es un elemento que básicamente estabiliza el proceso y se utiliza para generar el hierro gris. Existe un factor que afecta la grafitación de la tasa de solidificación. Cuanto más lenta es la velocidad, mayor es el tiempo para que el carbono se difunda y acumule en grafito. Eso se refiere a la parte del proceso de fundición del hierro, en este caso para la creación de este tipo de hierro en específico, el hierro de fundición gris. Tenemos la velocidad de enfriamiento, que es una moderada, que forma una matriz perlítica, y mientras que una velocidad de enfriamiento rápida como una matriz ferrítica. Nosotros estamos trabajando con unos ferros, entonces a nosotros nos interesa que tenga un enfriamiento rápido para formar una matriz ferrítica. Para lograr una matriz completamente ferrítica, la aleación debe ser recocida, que es un proceso que con un tipo de temperatura en específico, un tipo de enfriamiento específico. El enfriamiento rápido suprime el parcial y completamente la grafitación y conduce a la formación de cementita que se llama hierro blanco. Entonces, en el caso de nosotros queremos que sea de tal manera que para no producir el hierro blanco, produzca un hierro gris. La disponibilidad y los proveedores. Una vez nosotros obtenemos los resultados mediante la matriz de ponderación, ya demostrado que quedamos que era el hierro de fundición gris 150, para así resumirlo, tenemos que definir la característica principal del material seleccionado y ver su disponibilidad y sus proveedores. Nosotros en Granta tenemos la dicha de que sus bases de datos no solo trabajan con materiales y propiedades físicas, sino con procesos que al igual productores o proveedores. Una vez nosotros yo introducido el dato del hierro fundido, nosotros vamos al área, hay un botón donde se le puede dar al área para encontrar los proveedores generales o mayoritarios, por así decirlo, de dicho material. En este caso nosotros tenemos un total de 8, donde inclusive la manufacturera número 1 de acero y metales, que es ArcelorMittal, eh, se puede usar para producir este tipo de hierro fundido específico. A continuación tenemos lo que es aquí en el territorio nacional. Según mediante investigación que yo pude encontrar dentro de, por ejemplo, páginas amarillas, empresas dentro de internet, porque hay algunas empresas que no son realmente bien conocidas o tienen mucha publicidad, solo existe una empresa
que trabaja con este tipo de hierro fundido y aquí en el territorio nacional. Esta es suplida inclusive por lo que Grant nos había mencionado ahorita, el ArcelorMittal, que es una manufactura internacional de hierro y acero. La empresa de aquí dominicana se llama Profilage Dominicana. Aquí anexo tengo el teléfono para la verificación de su tipo de manejo de material y la ubicación que inclusive está cerca, por así decirlo, de buena área para zonas francas. Los datos de seguridad para el manejo de material, en este caso el hierro fundido. Los productos de hierro en su estado sólido no presentan riesgos de inhalación, ingestión ni riesgos para la salud por contacto de los hierros fundidos. Las operaciones como la soldadura, el aserrado, soldadura fuerte, rectificado, mecanizado, puede generar partículas de polvo, obviamente, o temperaturas elevadas, en donde su producto, por así decirlo, puede generar ciertos riesgos para la persona, pero mediante inhalación. Obviamente, si se va a fundir o si se va a soldar, se necesita ciertos tipos de equipos y precauciones antes de soldar, pero del material en sí, el único peligro presentado luego que se procesa el metal es por la inhalación. Entonces, existe un documento que también será anexado, donde una compañía internacional de Safety Hazardness, no es de la NFPA, pero también acreditada por la ISO, donde ellos demuestran los principales riesgos obtenidos de los metales, en este caso, metal fundido. Podemos ver en la imagen, como dice que o sea, no tiene aplicación para, por ejemplo, la auto ignition, no es flamable, ni tiene flashpoint. Tiene el hierro y el steel products no presentan peligros de explosión ni de fuego, dado la naturaleza del material, obviamente, bajo condiciones normales. Los metales finos que desprenden partículas pueden, mediante, por ejemplo, el cortador cerrado de esta, pueden ser, como se había mencionado antes, peligrosos para la inhalación, pero para eso se deben tomar medidas de prevención. Es estable en cuanto a la reactividad. Es incompatible en el sentido que es muy difícil de mezclarse con otro tipo de material, como por ejemplo otro tipo de químico, dado la naturaleza del metal en sí. Lo que sí se puede es oxidar. Entonces, dice aquí que las condiciones que se deben evitar es obviamente el hierro a temperaturas altas, dadas sus propiedades térmicas, donde puede retener el calor. Y en este caso, si no se tiene los equipos necesarios, puede resultar en heridas graves. Pasamos a la manufactura para este tipo de material. El proceso más adecuado para la generación del sprocket o el engrane que se encuentra dentro del acople es el uso de la fresadora industrial o una fresadora CNC. En este caso dice Milling, Milling CNC. El Granta nos otorga los siguientes datos, por ejemplo, el tipo de fresadora, cómo se puede utilizar, qué shapes se pueden usar, o sea, en este caso se puede utilizar cualquier tipo de forma para el procesamiento de este material. Eh, el costo del equipo es relativamente alto, pero lo único bueno de esto es que los materiales utilizados dentro del equipo son baratos. O sea, lo caro en este caso es simplemente la adquisición del equipo, pero su mantenimiento y su uso no genera grandes pérdidas. Sí se debe tener, obviamente, una labor intermedia, por así decirlo, porque debe haber un supervisor a la hora de la máquina produciendo y debe haber alguien que, en este caso, trabaje con el CAD o el CAM para la creación del tipo de grane o de diseño, por así decirlo. Entonces después nos dice que para el medio ambiente, aquí abajo, tenemos que los lubricantes y los fluidos de corte pueden generar, obviamente, problemas ambientales, dada su naturaleza, son un poco tóxicos y pueden desprender
y pueden depender ciertas cosas, eh, por así decir, materiales dañinos, no solo para el ambiente, pero para el cuerpo humano, aunque este nunca se debe, nunca o usualmente nunca tienen contacto con la persona de la máquina. Aquí tenemos un ejemplo de la máquina expresadora CNC. Su precio va alrededor de los $58,000. Se puede encontrar en la página de Alibaba o China Express. Aquí es básicamente para demostrar que el proceso de manufactura no es algo inusual, sino que existe y gran variedad, por así decirlo, de la máquina procesadora CNC. Es posible también tener, no solo para, por ejemplo, adquirir esa máquina, pero el alquiler o o por así decir, la consulta con otro tipo de empresa para la generación de la pieza. O sea, que en el país consta, inclusive en el INTEC tenemos algunos de estas máquinas CNC dentro de los laboratorios, lo que demuestra su disponibilidad para el procesamiento. Que la maquinaria, esto es básicamente explicando qué es lo que es la pesadora CNC. Entonces, básicamente, como todos sabemos, el CNC es el control numérico computarizado. Las pesadoras son básicamente una actualización. Las pesadoras CNC son una actualización de las pesadoras convencionales, eh, dado a la modernización de los procesos. En términos básicos, no hay mucha diferencia entre una fresadora CNC y una fresadora convencional. O sea, tanto es que así existen kits especiales para tú convertir una fresadora normal en una fresadora CNC, ¿sabes? Con los programas, etcétera, etcétera, etcétera. La fresadora CNC tiene sus diferentes componentes, ya siendo la columna, la pieza de trabajo, la fresa, la mesa de fresado, el cabezal de corte con un motor de usillo incluido, el panel de control CNC y la manguera para el líquido refrigerante o el aceite. Los programas utilizados para la generación de o sea, para la generación de la pieza y que van concorde a la máquina son los CAD, que son los diseños asistidos por computadora, y los CAM, que son manufacturas asistidas por computadora. El CAD en este caso se encarga del diseño de la pieza y el CAM como básicamente el cálculo del desplazamiento de los ejes para el maquinado de la pieza. También el software de control que cada máquina CNC siempre debe incluir, que recibe los comandos del programa CAM y ejecuta las órdenes de desplazamiento de la parte móvil de la fresadora de acuerdo a dichos mandos. Aquí, por ejemplo, hay una foto que nos muestra no solamente el CAD, pero también el CAM en proceso de producción en este caso no existía foto del sprocket, pero una simulación del tipo de material. Asimismo, por terminar, tenemos lo que es el Eco Audit. En el Eco Audit nosotros pusimos como nombre, obviamente, Couple, pero nuestro componente que nosotros nos vamos a enfocar es el Sprocket. Pusimos una cantidad de 1000 como simplemente un ejemplo. Introducimos el material, que fue el que obtuvimos. Eh, Se asumió por cuestión de, de cualquier tipo de, o sea, para irnos por lo más básico, que es un material virgen, no reciclado. Decimos la masa de cada componente. Entonces, mediante una tabla que nos había demostrado Martin Sprocket, que yo tengo allá arriba, inclusive dentro de la parte de filtrado, el peso alrededor o equitativo del Sprocket en sí son 6 kilogramos, dependiendo de su tamaño. Con los valores que nosotros trabajamos, se va para 6, pero obviamente puede ir muchísimo más alto, a igual mucho más de bajo. Yo puse que se debe que el proceso primario para la generación del material es casting. Una vez que nosotros tengamos el casting y tengamos el cast, por así decirlo, ahí pasa a la procesamiento de, la fresadora CNC para generar el sprocket. Entonces se puede reciclar, dado la naturaleza del material, como transporte. ¿Qué pasa? Yo pudiera haber puesto que en el transporte viene simplemente desde eh, la empresa dominicana mencionada anteriormente. Pero Acetrimol, Mittal, ellos tienen varias sedes en diferentes partes del mundo. La más cercana a nosotros por ahora se encuentra o en Brasil o en Texas. Entonces, en Texas,
siendo la más cercana de puerto a puerto, por así decirlo, pasando por el Golfo de México, donde un transporte marítimo por un Ocean Freight tiene que recorrer alrededor de 3.000 kilómetros. Y después, si por ejemplo cae en el puerto de Caucedo, de Caucedo a donde se encontraría la compañía dominicana, que es suplida por esta compañía internacional, simplemente a una distancia de 50 kilómetros. Entonces, aquí no, por ejemplo, no enseña la huella de carbono, no enseña la energía utilizada para los materiales, la manufactura, el transporte y el potencial de reciclable, dado en el caso que luego de la vida útil del acople o el funcionamiento de ella, si se rompe o no, se puede refundir, se puede reutilizar para diferentes tipos de cosas. Entonces, hay una comparación con, o sea, hay una tabla que son individuales y también la tabla que nos demuestra la comparación al lado de la energía y el footprint de carbono. Y hay las referencias, los cálculos de engranes y, por ejemplo, donde yo saqué la información para los sprockets o los engranes que están dentro del cople, de los tipos de hierros el, y obviamente ese es el background. Entonces, de mi proyecto, cualquier pregunta, cualquier duda que usted quisiera que yo le respondiera, de donde yo saqué cualquier tipo de información o cálculo, o que yo asumí, que yo no pude asumir, yo estoy dispuesto a responderlo. Simplemente usted me deja saber.